Bueno, qué dicha volver a tener la oportunidad de compartir algunas palabrillas, bueno, palabrillas, con ustedes, ¿verdad? Para esta semana, yo no sé si ustedes conocen una aplicación que hay por ahí, se llama... No recuerdo el nombre, pero es una aplicación donde hay como agregadas varias frases de Padre Verdadero. La pueden conseguir en Play Store y en algo, bueno, por ahí hay algunos que ya la conocen, ¿verdad? El tema es que yo revisé, ¿no? Esa aplicación de celular y me encontré algunas frases que yo quisiera compartir con ustedes. No solo que las leamos, sino que ojalá reflexionemos un poquito más, haciendo un poquito de más profundidad sobre esas frases. Y bueno, vienen varios capítulos, ¿verdad? De frases, vienen frases que hablan sobre lo divino de Dios, que es el tema que escogí, vienen frases que hablan sobre la familia, sobre la vida de fe, en fin, son como aforismos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, yo elegí lo divino de Dios y quiero que vayamos viendo una a una las frases que fui tomando. Creo que nos van a ayudar mucho. La primera es, un Dios que encaja en los límites de nuestros conceptos es inútil. Dios no puede ser entendido por el razonamiento lógico del hombre. Dios es un ser eterno que trasciende los esquemas ilimitados de la lógica humana. Es decir, que hasta cierto punto podemos llegar a comprender a Dios, digamos, con nuestro razonamiento lógico, ¿no? Pero que tenemos que estar abiertos a que hay una parte que tal vez en esta dimensión física no vamos a comprender hasta que trascendamos a otras dimensiones. Eso me recuerda a una comparación que una vez escuché de que habían dos gemelos, obviamente, bueno, habían gemelos en el vientre, y uno le decía al otro, yo he escuchado que existe el aire, ¿será cierto? Que el otro le decía, no, yo no creo que exista el aire, ni que exista la luz, yo no creo que exista la posibilidad de que usted y yo podamos correr afuera. Y que el otro le decía, no, pero yo creo que sí es posible. Entonces, claro, un bebé en un vientre no conoce otra dimensión que no sea el vientre, ¿no? Entonces, esta frase me hace pensar que nosotros muchas veces somos como un bebé en un vientre, que muchas cosas todavía no está en la dimensión en la que va a poder entenderlas. ¿Okay? Dice, a los ojos de Dios no existen límites tales como América, Corea, África, Europa. Dios conoce un corazón, un amor, una familia de hijos y un mundo. Lo cierto es que para nosotros a veces los límites sí existen, a veces nosotros somos los que ponemos los límites. No necesariamente son límites entre países, son límites entre una persona y yo, entre un hermano y yo, entre un familiar y yo, ¿okay? Son límites que yo voy colocando. Cuando un granjero siembra, puede parecer estúpido, porque da la impresión de que desperdicia semillas según las va sembrando, ¿no? A veces pareciera como que está esparciendo las semillas sin ningún sentido. Pero es una decisión sabia, puesto que no siembra para el momento presente, sino con el propósito de cosechar en el futuro. Muchas veces lo que aprendemos hoy, lo que experimentamos hoy, no necesariamente es para ser utilizado en el presente. Muchas veces es para el futuro. Pienso, por ejemplo, en los más chicos, ¿no? Que normalmente ustedes vienen a seminarios y les hablan que de familia, que de carácter, ¿verdad? Por ejemplo, vienen a un seminario acerca de la vida familiar, ¿no? El matrimonio, por ejemplo. Ustedes pueden pensar, bueno, pero a mí ¿de qué me sirve eso si yo soy muy joven todavía, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eso no es para hoy, no es para el presente, eso es para que ustedes puedan cosechar todo eso que se les transmite el día de mañana, en el futuro. Lo mismo, digamos, podría pensar yo si
digamos, yo que no soy papá todavía, voy a un seminario, no sé, donde van a hablar sobre educación de hijos. Y yo digo, ¿y yo para qué voy a ir a eso si yo no soy papá? Bueno, justamente para sembrar hoy y cosechar mañana, ¿verdad? Entonces, igual eso puede ser para las experiencias que uno está viviendo, las circunstancias. Tal vez hoy no le encontramos sentido, tal vez hoy no encontramos un motivo o un porqué de las cosas, pero quizás el día de mañana vamos a poder sacar las lecciones de todo eso que nos pasa. La esencia de Dios es el amor y la sanación llega donde se invita al amor de Dios. Ojo, donde se invita al amor de Dios. Ahí llega la sanación. No es como que yo voy a esperar a que la sanación ocurra por sí sola. Yo tengo que darle espacio, yo tengo que invitar a Dios. ¿Okay? ¿Cómo invito a Dios? ¿Cómo lo invito? A través de mi devoción, ¿okay? Con Él. Y no se trata de cantidad, se trata de la calidad que tenga esa devoción que yo mantengo con Dios. ¿Okay? Ayer estábamos en un seminario con los muchachos de YSP, algunos de ellos, y yo les decía en broma, ustedes han visto que a veces los gráficos, por ejemplo, el fundamento de 4 posiciones siempre es como un circulito arriba, un circulito abajo, 2 circulitos a los lados, y como con unas líneas que unen a todos los círculos. Entonces uno como que lo ve y dice, bueno, ya todo está cableado, ya todo está conectado. Y no, uno es el que tiene que hacer esa conexión, ¿okay? En nuestra vida de fe. Pero pareciera como que ya está todo fabricado, como yo les decía, ya todos los cables están conectados uno con otro. Y no es así. Yo soy el que tiene que conectarse, yo soy el que tiene que invitar a Dios. ¿Okay? Dice, Padre, existen tantas formas de ser uno con Dios como individuos hay en la humanidad. ¿Okay? Hay montones de maneras de unirse con Dios. ¿Okay? Por eso es bueno como que veamos los ejemplos que nos dan los demás, que aprendamos de los demás, ¿verdad? Para aprender cómo ellos se unen. Pero ojalá uno también pueda descubrir su propia manera de conectar con Dios. Sobre todo para que aprenda de eso y lo comparta también con otros. ¿Okay? Muchas veces creemos, no, es que la manera de conectar con Dios es esta y esta. No, pero según la frase del Padre no es así. Yo puedo conectar con Dios a través de orar, a través, no sé, de ir de pesca, a través de jugar fútbol, a través de estar acostado, no sé. Hay muchas maneras de conectarme con Dios. Hablando, en silencio, ¿ok? Hay que ser muy amplios. También dice, podrás sentir el corazón de Dios cuando te des cuenta de que Dios y tú mantienen una relación de padre e hijo. Es indispensable que yo sienta que hay esa relación entre Dios y yo, padre e hijo, ¿no? Y yo siento que muchas veces, tal vez la sensación que tenemos de nuestra relación con Dios es como una sensación muy de Antiguo Testamento, digamos, ¿no? De uno en la posición no de hijo, o sea, cualquier posición que no es la de hijo. O sea, no vemos a Dios como un padre todavía. Entonces tenemos que esforzarnos para poder conectar con Dios de esa manera. ¿Okay? Poder sentir que Dios de verdad me ve a mí como su hijo. ¿Okay? Que me ama de esa manera. Sabiendo qué es lo que Dios espera de nosotros, podremos prepararnos para tener éxito donde nuestros antepasados no lo tuvieron. Pero ojo, dice, sabiendo lo que Dios espera, podremos prepararnos. No se trata de que si usted lo sabe, va y lo hace sin preparación. No, es muy importante prepararse. ¿Okay? ¿Prepararse para qué? No sé, usted verá su situación, verá qué es lo que usted quiere hacer, qué es lo que quiere llevar a cabo, qué sueño tiene pensado, qué es lo que usted anhela. Pero sea lo que sea, usted tiene que prepararse. Y usted, de hecho, en esa preparación usted puede identificar, aquí fue donde fallaron anteriormente mis antepasados, y aprender de esos errores para no cometerlos, cometer otros, digo, no mentira, no cometer errores, los menos posibles, ¿ok? No repetir errores que han causado dolor anteriormente, ¿ok? De la misma forma que Jesús rezó, hágase tu voluntad y no la mía,
elimina las diferencias entre la voluntad y la del Padre Celestial. Es decir, tenemos que armonizar con los principios de Dios. Armonizar. ¿Okay? Seamos honestos y cuando hablemos con Dios, ¿verdad? No fijamos que estamos alineaditos, digamos, con todo lo que Dios a veces nos enseña. Porque lo cierto es que muchas veces no es así. Muchas veces hay grandes distancias en el estándar que Dios nos pone y cómo yo soy actualmente. ¿Okay? Entonces, yo tengo que ser honesto. ¿Okay? Para yo poder darme cuenta de que hay una diferencia y poder eliminarla, tengo que empezar por aceptar que la diferencia existe. Pero si yo me autoengaño, me paso diciendo, no, yo soy bueno siempre, ¿no? Yo cumplo siempre, pues no voy a obtener avance, no voy a poder tener ese crecimiento que se espera, que yo espero tener. ¿Okay? Dice también, si conoces la voluntad de Dios, no dudes nunca, no duden. O sea, si ustedes en su corazón, con humildad, obviamente, saben que algo es verdad, saben que hay un principio de Dios que es cierto, vivan acorde a Él, pase lo que pase, porque ustedes saben que esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un principio tan básico como el dar y recibir. Si ustedes saben que ese principio es verdad, entonces nunca duden de Él. Aunque las situaciones que estén viviendo de repente les dé como cierta sospecha o les llegue a hacer pensar que puede que sea mentira lo que una vez escucharon. No duden nunca. O sea, si en su corazón saben que es verdad, guárdenlo y vivan acorde a eso, a pesar de cualquier situación. Debemos anhelar la voluntad de Dios día y noche. Vive siempre en un estado de alerta. Ojo, hay que estar alertas, para que cuando te hable tu conciencia, estés listo para actuar con rapidez. Cuando yo leí esta frase, yo me dije, ¿cuántas veces mi conciencia quizás me habló y yo no la escuché? Yo no me di cuenta. ¿Cuántas veces Dios tuvo algo para decirme y yo simplemente no estuve alerta para poder escucharlo, para poder aprender de lo que Dios tenía que decirme? ¿Okay? Y eso nos puede suceder más cotidianamente de lo que a veces uno puede llegar a pensar. ¿Okay? Por eso hay que estar siempre en estado de alerta. ¿Okay? No se trata como que uno va a andar ahí viendo en qué momento Dios le habla, ¿no? Sino que mi corazón esté conectado constantemente con Dios. ¿Okay? Dice también, la voluntad de Dios no está limitada a los individuos, a las naciones o religiones. El corazón de Dios late por el mundo y las generaciones futuras. Y si el corazón de Dios late por el mundo y las generaciones futuras, nuestro corazón, ¿cómo debería latir? ¿Por nosotros, nada más? ¿Por la Sagrada Comunidad de Janus Publín? No, debe latir por el mundo y por las generaciones futuras. ¿Okay? Por el mundo y las generaciones futuras. Tenemos que tener el mismo corazón que Dios tiene con el mundo. ¿Okay? Dice también, acoge la voluntad de Dios y anhélala con todo tu corazón hasta que sea realizada. No importa cuántas veces usted tropiece, no importa cuántas veces tenga que empezar, anhele la voluntad de Dios. Si ya dijimos que la voluntad de Dios sabemos que es verdad y que no hay que dudar de ella, entonces hasta que sea realizada tenemos que trabajar para eso. ¿Okay? No hay nada en que podamos confiar más que en la voluntad de Dios. Por tanto, despierta tu conciencia. Vamos a lo mismo. Todos tenemos conciencia. Es un hecho, ¿no? O sea, ahí Padre Verdadero nos lo pasa insistiendo constantemente. Pero hay que ver si la tenemos conectada. Hay que ver si la tenemos en on y no en off. ¿Ok? Hay que prestarnos atención. El hecho de que la conciencia esté ahí no significa necesariamente que la estemos utilizando. ¿Ok? Despierta tu conciencia. ¿Ok? Hay que despertar. Cuando compartes la palabra de Dios con la máxima sinceridad, es en ese momento en que tu corazón se funde con el corazón de Dios.
Muchas veces, a ustedes no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando intentan compartir alguna palabra acerca de Dios, acerca de la verdad o no sé, de repente ustedes sienten como que ustedes no están 100% capacitados a compartirla porque ustedes en realidad no viven o no practican eso de lo que están hablando. No sé si a veces les ha pasado. Entonces, una vez se siente como que no tiene derecho de hablar de eso, que mejor guardar silencio, que mejor quedarse callado. Ok. Yo creo que mientras uno sea sincero y diga, yo voy a hablar de esto y sé que tengo que trabajar para poder vivir de esta manera, aún si yo soy consciente y soy honesto conmigo mismo, puedo hablar tranquilamente. De hecho, hablar de eso me va a ayudar a mí a poder alinearme, de poder corregir todo aquello que sea necesario para poder decir, yo vivo como estoy hablando, yo practico lo que estoy diciendo. ¿Okay? Porque hay un dicho también, un principio por ahí que dice, dar y recibir, la mejor manera en la que usted puede aprender es, ¿cómo es? Enseñando. Enseñe, aunque usted sabe que usted no practica al 100%. Enséñelo. Obviamente, eso va a cambiar mucho la actitud con la cual yo voy a enseñar. Si yo voy a enseñar algo sabiendo que no lo practico, con la actitud de que soy el gurú de eso de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, no es una buena motivación, no es una buena actitud. Pero si yo enseño algo a alguien y le digo, mira, yo estoy trabajando para esto, para lograrlo, y ahí voy, me estoy esforzando y yo te quiero motivar a que vos también lo hagas, eso es diferente, porque incluso ya se pueden apoyar mutuamente, nos podemos apoyar para tratar de lograrlo todos. Entiende la voluntad de Dios, no solo con tu corazón y tu mente, sino también con tu cuerpo y llévala a cabo. ¿Qué significa entender la voluntad de Dios con el cuerpo? Significa que mi fémur izquierdo la entienda, que mi páncreas entienda la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa entender la voluntad de Dios con el cuerpo? Significa que la voluntad de Dios se manifieste a través de las acciones que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, porque nosotros actuamos en base a nuestro cuerpo físico. Entonces, nuestras acciones tienen que ser un reflejo de que nosotros estamos entendiendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Y es engañoso, el hecho de que usted la entienda no necesariamente quiere decir que, como ya lo vimos, no necesariamente quiere decir que yo estoy practicándola. ¿Ok? Entonces, hay que entenderla, aceptarla, interiorizarla y practicarla y que se manifieste en nuestros actos diarios. ¿Ok? No debes causar daño alguno a los demás con tus palabras. Yo no sé ustedes, pero yo he causado a veces mucho daño con mis palabras, ¿verdad? Entonces, seamos cuidadosos. ¿Ok? Cuando le queramos decir algo a alguien, sobre todo si es una crítica o incluso cuando nos lo queremos decir a nosotros mismos, no nos lastimemos a nosotros mismos tampoco, muchas veces nos las autoflagelamos, ¿ok? Cuando queramos reflexionar y como hacer crítica constructiva, ¿no? Hagámoslo desde el corazón, hagámoslo desde el amor, ¿ok? Yo voy a decir esto porque aunque va a ser difícil decirlo, lo estoy diciendo por amor, porque quiero que las cosas cambien, porque quiero que las cosas mejoren. No simplemente porque quiero demostrar que estoy en lo correcto y porque quiero demostrarle a alguien que se equivocó y ya. Y porque quiero hacerle ver a los demás todo lo malo que otra persona tiene. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Okay? Lo que tiene que ver con Dios es siempre el corazón. ¿Okay? Por eso el Padre dice, trate de no causar daño alguno con tus palabras a los demás. ¿Okay? De hecho dice no trate, dice no debes causar daño alguno. ¿Okay? Somos fruto de una causa y por lo tanto debe existir una causa que sea la realidad esencial. Cualquiera que sea el nombre que elijas para esa causa es irrelevante. Lo más importante es que existe.
Todos aquí sabemos que existe una causa por la cual estamos acá, ¿verdad? La mayoría, ¿cómo le decimos? Dios, Anu Pumunín, no importa. Pero esa causa está ahí, ¿ok? Reflexiona siempre analizando si tu estilo de vida está alineado con la voluntad de Dios. Reflexiona siempre, constantemente pregúntese, ¿ok? Esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando hacer, esto que tengo en la cabeza que me anda rondando un montón de semanas, ¿tiene que ver con la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué te está motivando honestamente a hacerlo? ¿Okay? Reflexiona siempre analizando si tu estilo de vida está alineado con la voluntad de Dios. Y si reflexionando nos damos cuenta de que no, de que hay algunas cosas que tal vez sí, hay algunas cosas que no, entonces recordemos la frase que leímos anteriormente. Entonces, cuando te des cuenta en qué aspectos no estás alineado, elimine esas diferencias. Pero esas diferencias no se eliminan apretando el botón eliminar, eliminar de personaje, ¿no? Como si fuéramos un avatar ahí de un videojuego. Se elimina con un proceso. Tenemos que ponernos a trabajar en nosotros mismos, ¿ok? Ser pacientes, estar conscientes de que puede que nos equivoquemos, de que tengamos recaídas, ¿verdad? Pero si tenemos absoluta seguridad de que es la voluntad de Dios, entonces no dudemos, dice Padre verdadero, ¿ok? Vean cómo las frases van teniendo conexión unas con otras. Dice, la palabra de Dios puede crear la personalidad máxima de bondad, amor y felicidad. Es decir, la palabra de Dios me moldea. Por eso es muy importante que yo pase alimentándome, siempre, siempre, ¿ok? Viniendo aquí, en Honduque, en mi casa, viajando, siempre, siempre piensen, uy, estoy nutrido espiritualmente, ya me alimenté, ¿no? Ya me alimenté. Y muchas veces no tenemos una buena dieta espiritual que digamos, ¿ok? Muchas veces nos faltan nutrientes. Entonces, nunca nos descuidemos, nunca descuidemos nuestra dieta espiritual, porque vean que aquí dice, es lo que moldea la máxima de bondad, la personalidad máxima de bondad, amor y felicidad. ¿Ok? No entiendas, bueno, esto se parece un poco a la que les decía, de entender la palabra de Dios con el cuerpo. No entiendas la palabra de Dios solo con tu cabeza, conócela también con tu corazón y percíbela con tu cuerpo. Percíbela, recuerden, percibir la palabra de Dios con mi cuerpo es que mis acciones reflejen la palabra de Dios, lo que estoy aprendiendo. ¿Ok? Dios nos ha dado la mente original, conciencia, como una guía con la que distinguir el bien y el mal. Úsala, úsela, usémosla. ¿Ok? Hay veces que yo siento que la tenemos muy nuevita, no, sin usar, ¿ok? Hay que usar la conciencia, ¿ok? Y confiar en que a través de nuestra conciencia vamos a encontrar las respuestas que necesitamos en los momentos que más lo necesitemos, ¿ok? Especialmente en los momentos donde necesitamos esas respuestas que nos ayudan a tomar una decisión o no, que nos ayudan a si doy un paso a la derecha o a la izquierda, si sigo o no sigo, si aflojo o no aflojo, ¿ok? En su conciencia. Uno puede también buscar a veces respuestas en nuestro entorno, ¿no? Con la gente, con lo que otros enseñan, pero muy importante también ver lo que nuestra conciencia nos dicta, ¿ok? A lo mejor yo puedo llegar a darles un consejo sobre algún problema que sea muy bueno, ¿verdad? Que mi consejo sea bueno, pero no necesariamente sea lo que su conciencia en el fondo te está dictando que hagas. ¿Okay? Por eso hay que siempre escuchar nuestra conciencia. ¿Okay? Dice también, la bondad nunca está centrada en uno mismo, sino que consiste en autosacrificarse por los demás. La maldad está centrada en uno mismo y sacrifica a los demás para beneficio propio. ¿Cuánto autosacrificio estoy haciendo yo? ¿Okay? ¿Cuánto? Y muchas veces el autosacrificio
empiezo también a autosacrificarme para mí mismo. ¿A qué me refiero con eso? A que muchas cosas que yo necesito para mí, muchas cosas que yo necesito para yo crecer, necesita que yo me autosacrifique para yo poder beneficiarme, ¿okay? Para yo aprender. ¿A qué voy con esto? Les pongo un ejemplo. Si yo quiero ser un hombre verdadero, entonces yo tengo que pasar por el autosacrificio necesario para poder convertirme en ese hombre verdadero. Y yo sé que si yo lo logro, voy a convertirme en ese hombre verdadero que tanto anhelo. ¿Okay? Entonces, esto aplica tanto para las cosas que uno quiere privadas, para las cosas que uno quiere públicas. ¿Okay? Si haces una buena acción y la olvidas, Dios, el Maestro de la bondad, te recordará con certeza. ¿Por qué? Porque es dar y recibir. Dios nunca se va a olvidar de la bondad que ustedes multipliquen. Nunca. ¿Okay? Por eso, claro, no sean bondadosos pensando, Dios se va a acordar y me va a dar algo después. No, sí, porque, ¿verdad? Entonces ahí uno se va a volver medio interesado, gracias. Sí, se va a volver medio interesado. Recuerden que la bondad sincera es aquella que da y Dios verá si me merezco algo o no. ¿Ya? Si me quiere dar algo o no, Dios verá. ¿No? Si no me quiere dar nada, está bien. Si me quiere dar algo, también está bien. ¿Okay? Dice, ten siempre un corazón bondadoso y compasivo. Siempre un corazón bondadoso y compasivo. ¿Okay? En la medida en la que yo trate a los demás, va a ser la medida en como tal vez yo llegue a ser tratado. ¿Okay? Si yo soy bondadoso y compasivo, también serán bondadosos y compasivos conmigo. ¿Okay? ¿Por qué? Yo no necesito compasión de la gente. Hoy no. Tal vez no. O tal vez en el pasado sí y no te diste cuenta. ¿Ya? O tal vez nunca la llegues a ocupar, la compasión. Pero aunque usted tal vez nunca llegue a necesitar compasión, no importa, trate a la gente con compasión. Porque hay gente que tal vez sí la está necesitando. Qué dicha que usted no la necesita. Qué dicha. Pero hay gente que sí. ¿Ok? Y necesita la bondad también. Dice también, sé amigo o amiga de las personas tanto buenas como malas. Está complicado eso. A mí me caen mejor las buenas. Sé amigo de las personas tanto buenas como malas. Pero no te reconcilies nunca con el mal. No te reconcilies nunca con el mal. Por el contrario, actúa como un imán para convertir a los demás al lado bueno. Nosotros tenemos que ser como fogatas. ¿Ok? Y el mundo como está hoy, que muchas veces en algunos aspectos pareciera estar sumido en la oscuridad, ¿no? Y en el frío. Si ustedes se pierden, no sé, imagínense que se perdieron en un bosque en la noche y hace frío, ¿qué es lo que ustedes intentarían hacer? Una fogata. ¿Por qué? Para que dé calor y luz. Nosotros tenemos que hacer esa fogata para la gente. Luz y calor, ¿ok? Luz y calor. Y confiar que, vean, el Padre dice, hay que confiar que incluso la gente mala, con nuestra luz y calor, se va a volver al lado del bien. ¿Sí? Pero no se trata como agarrar a la gente de la oreja y venga y conviértase en bueno, sino que nuestra acción, nuestro trato, sea nuestro testimonio para ellos. De eso se trata. ¿Okay? Y aunque sea difícil amar a la gente mala, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos que ver al mundo con los ojos que Dios los ve. Y yo creo que por más malo que sea una persona, Dios nunca lo deja de amar, Dios nunca deja de sentir el amor que se siente por esa persona. ¿Ya? Pero muchas veces pensar, esta persona es bien mala, ojalá le... No, ¿qué es eso? No dejen que eso entre a sus corazones, saquen eso, son basura, no sirve. ¿Ya? Y eso no tiene nada que ver con Dios. No sé, yo pienso eso. ¿Ya?
Dice también, importante, ¿verdad? Que debas amar a tus enemigos no implica que debas amar a sus pecados y fechorías, que debas justificar las malas obras, sino que debas tener compasión por aquellos poseídos por el mal, ¿no? Que han cometido un error, ¿okay? Que se han equivocado. ¿Por qué? Por una mala decisión, por ignorancia, porque no tuvieron la suficiente educación, porque se desviaron en algún momento del camino, ¿okay? Nada más sentir compasión, ¿okay? Y no juzgar, guardar silencio, porque repito, si hemos visto que personas que a lo mejor eran muy buenas, pura bondad, de repente toman una mala decisión, un mal camino y se convierten hacia todo lo contrario, podríamos ser nosotros esa persona, ¿ya? No porque yo me estoy cuidando y yo, ok, está bien, manténgase ahí, pero igual no entre en un estado de querer señalar al que sí se ha equivocado, al que sí se equivocó, al que sí se volcó al lado maligno, ¿okay? Un ejemplo de estas dos frases es como la visita que Padre Verdadero le hizo a Kim Il-sung, ¿okay? Padre no dijo, voy a visitar a Kim Il-sung porque es buenísimo, buenísimo, trata muy bien al pueblo norcoreano, ¿ya? Padre no dijo eso, ¿no? Padre fue y lo abrazó, ¿no? Y que yo sepa, en la visita, bueno, no hay registro de que Padre le haya dicho, usted se está equivocando en esto y esto y esto y esto, sino que lo trató ¿no? de hablarle desde el corazón, ¿no? El bien y el mal no se deciden en el futuro, sino en el momento presente, en el día a día. En este momento se decide el bien y el mal en ustedes, a nivel colectivo, a nivel individual, en este momento, ¿okay? El bien y el mal siempre están, ¿no?, luchando uno con el otro, y depende de la acción y el rumbo que yo decida tomar es quién va a ganar, ¿okay? Un hombre de bien o una mujer de bien es un hombre o una mujer de sacrificio que genera amor. Sacrificio que genera amor. Siempre el sacrificio tiene que generar el amor, ¿okay? Tenemos que empezar por ahí o terminar ahí. Garantizar que lo que yo estoy haciendo, por lo que yo me estoy sacrificando, va a terminar como resultado en amor, ¿okay? Antes de rezar o antes de ofrecer cualquier tipo de devoción, le agregaría yo, separa el bien y el mal de tu mente y cuerpo. Reza a Dios humildemente, siendo consciente de tus defectos. Dios ya los conoce, ya lo sabe. Entonces, ¿para qué me voy a hacer yo el disimular, ¿no?, esos defectos? Lo mejor es ir con sinceridad, decirle, Dios, estoy cometiendo este error y lo estoy cometiendo porque me gusta cometer el error, honestamente. Seamos honestos con Dios. Dios, me siento bien haciendo esto que está mal. Y yo sé que está mal. Y ahí es donde hay una brecha entre usted y yo. Por favor, ayúdeme a eliminar eso. ¿Ya? Hay que ser sinceros. Hay que separar el bien y el mal. Pero si yo rezo a Dios simulando de que no, yo soy puro y blanco, no, Dios sabe que no es cierto. Pero Dios no puede hacer nada por ayudarme si yo no establezco una condición de sinceridad que le permita a Dios decir, ok, vení, yo te ayudo, vení, yo te guío, ¿ya? Cuando yo soy sincero y acepto que algo está mal en mí, entonces ya yo me puse, es como ya reconocí que soy un vaso dispuesto a ser llenado, o más bien dispuesto a ser vaciado y llenado por otro contenido, ¿ok? Le pongo esa metáfora. Y quisiera terminar con esta frase que me parece es como la mejor para culminar, ¿okay? Que dice, ¿qué es la maldad? ¿Qué es el pecado? ¿Y cuál es el enemigo de la humanidad? La respuesta es la separación en vez de la unidad. Separados
nos volvemos malignos, pero unidos somos divinos. Mira qué divinos se ven todos ustedes ahí. ¿Ya? Porque se respira eso, se respira un ambiente de unidad. Cuando yo me separo de la gente, cuando yo multiplico separación, cuando yo siembro división, eso es maldad, eso es pecado. ¿Okay? Siempre, por más dura y difícil que sea la situación, yo tengo que ver y decir, ok, ¿cómo logro la unidad en esta situación? ¿Okay? Por más difícil que sea. Y aunque me digan, no, es que la unidad aquí es imposible, no, eso es maldad, eso es la maldad tratando de consolidarse en el lugar donde está. Siempre piensen, ¿cómo logro la unidad? ¿Okay? De eso se trata ser responsable. Hace poco hablaba con algunas personas, llegamos a la conclusión de que la diferencia entre, por ejemplo, culpa y responsabilidad, es que la responsabilidad es la que dice qué pasó y cómo lo arreglo. ¿Ya? Mientras que la culpa es quién fue el que lo hizo. Y se va, sin arreglarlo. ¿Ya? Hay que ser responsables. ¿Qué pasó y cómo lo arreglamos? Siempre, siempre. Una persona responsable es la que siempre se pregunta eso. ¿Qué se separó y cómo lo unimos? ¿Okay? Entonces, la maldad está en la separación que muchas veces generamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros hábitos. Entonces, eso es lo que hay que ir limando. ¿Okay? Ayudémonos mutuamente para que ojalá eso ocurra lo más pronto posible. Y bueno, les recomiendo que descarguen esa frase y ojalá lean y mediten una frase por día. Yo voy a tratar de hacerlo porque de verdad siento que así sea una frase chiquitita, así como esta, digamos, que en cuestión de 4 líneas, pero te pueden dar una respuesta que te dura para siempre. ¿Okay? Así que bueno, muchísimas gracias y espero que de verdad les ayude mucho en su vida espiritual. Gracias.